Señor Dios Todopoderoso, te entrego este tiempo de edificación, de que a través de tu Santa Escritura podamos crecer, llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú, de entenderte, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Te pido que tu Espíritu Santo nos asista y podamos resaltar la inmensidad de este testimonio de Eliseo con Naamán. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que use tu palabra que vive y eficaz para penetrar hasta nuestros corazones y hablarnos a nuestra vida, Señor, para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pero vamos a ver un segundo mensaje en torno a Eliseo. Usted ha visto, hermano, que los problemas, los conflictos, la vida nuestra es frágil. Y gracias a Dios por los problemas. Porque si no hubiera problemas, el hombre nunca se acerca a Dios. Y también, si no hubiera problemas entre los creyentes, no dependemos de Dios. Así que nos va a mantener siempre en un estado de dependencia, como le dijo el Señor al apóstol San Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando estoy débil, dependo de Dios. Y la única forma de estar débil para que el poder de Dios repose sobre mí es que tenga alguna dificultad personal que me haga siempre depender de Dios. Por tanto, la parte más peligrosa de nuestra vida personal es cuando estamos ausentes de problemas. Cuando todo está cero estrés, cero problemas, cero dificultades, ¿qué pasa? Viene un decaimiento espiritual, viene enfriamiento, una tibieza en la fe. Entonces hoy vamos a ver que un gran general sirio, hombre valeroso y fuerte y invencible en el ejército sirio, tenía lepra. Pero esa lepra lo va a llevar a Cristo, lo va a llevar al Señor. Y vamos a entrar directamente en materia en 2 de Reyes 5, 1 al 5. Dice la Escritura en adelante, desde el 1 en adelante: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. El rey lo tenía, ahí lo dice, y lo tenía en alta estima. Tener el reconocimiento del rey es todo en una monarquía, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, ¿quién está dándole salvación a Siria? No siendo Siria el pueblo del Señor, Dios se valía también del ejército de Siria y darle salvación y dominio a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, muy valiente, típico también del creyente. El creyente no debe ser cobardado, hermano, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces este hombre era valeroso en extremo, muy valiente, pero leproso. Y ese pero es algo grande. Pero ese pero, gracias a la lepra de ese hombre, Dios hizo que a través de esa lepra llegara a conocer al Dios vivo, al Dios glorioso. Y en este primer punto vamos a ver que Dios se vale de un instrumento muy sencillo, como una mujer, como una muchacha que estaba en esclavitud al servicio de Naamán. Dice, y de Siria se habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ponte a pensar que los que sufren en las guerras, igualmente cuando estuve en Jordania, ¿quiénes son los que sufrían? ¿Quiénes son los que nosotros visitábamos por allá? A las viudas y a los niños, o a las mujeres que se quedaban los maridos peleando en la guerra de Siria, casualmente. En Siria hay una guerra civil ahora mismo, y se refugiaban en Jordania. ¿Y quiénes son los que sufren en la guerra? Las mujeres y los niños. Y esta muchacha es sacada, falta ver si su familia murió también en este bandidaje que hubo, y fue llevada cautiva como esclava ante Naamán. Cualquiera se resentiría con eso. Sufrir un cautiverio y una esclavitud no tiene nombre. Tú no eres nadie
Un esclavo no valía nada, un esclavo era una cosa. Y entonces esta muchacha, separada de su familia, no tenía nadie. Pero sin embargo Dios usó a esa muchacha para que el general se acercara al profeta. Y la cual sería la mujer de Anamán. Y esta dijo a su señora, la muchacha le dijo a la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Eso es fe. Es fe. La seguridad y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La muchacha estaba segura de que si él iba a ver al profeta Eliseo, se sanaría. Cuando usted ahora está seguro de que Dios le va a contestar. La Escritura dice que el Señor Jesucristo dice que por tanto, cuando oréis, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí o no? Cuando tú estás orando, tienes que creer que vas a recibir lo que estás pidiendo. Pero si estás haciéndolo y no tienes convicción de que Dios va a contestar, entonces no hay fe, estás hablando solo. Entonces esta muchacha le está diciendo a su ama que vayan del profeta. El profeta no va a sanar. Y ella fue el instrumento para acercar a este general 5 estrellas, un general imbatible, valeroso, un héroe nacional, para que se encontrara con el Dios vivo en Israel. Nosotros somos instrumentos. Yo le decía a Aurora, ahora que fue para allá: Aurora, piensa en aquella muchacha hebrea que estaba en la casa de Naamán. Basta que tú seas influencia en una sola persona y cambia todo. Todo el paisaje cambia, todo el escenario cambia, todo el contexto cambia con una sola persona que se convierte. Y Dios usa esos instrumentos débiles como ellos. Y quiero hacer notar en cuanto a instrumentos débiles, como David, el caso de David cuando enfrentó a Goliat. David era un pastor de ovejas, jovencito, no tenía experiencia de guerra, no tenía experiencia de batallas, pero él tenía una fe absoluta de que él iba a ser un instrumento en la mano de Dios para matar a ese gigante que estaba ofendiendo a los escuadrones de Israel. Y quiero que leamos el extracto bíblico que dice en 1 Samuel 17, 37 y después el 45 y el 46. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, porque él como pastor tenía que enfrentarse a veces con un oso, con un león, que me ha librado, me librará de la mano de este filisteo. Eso es seguridad, seguridad absoluta. Entonces dijo David al filisteo, ya en el versículo 45: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, tú vienes con armas humanas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, con una onda, una piedra dentro de la onda, para enfrentar a un gigante que estaba totalmente revestido de su armadura. Dice: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Seguridad, absoluta seguridad. Y yo te venceré. Y le dice lo que le va a hacer: y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cómo la gente sabe que hay un Dios? Por medio de sus problemas, por medio de sus batallas. Cuando tú estás compartiendo en Cristo y alguna persona está pasando por un páramo muy serio, ten la seguridad que Dios va a manifestar su gloria a esa persona. Vamos a ver, ponte allí, voy a orar, porque gracias al problema que están pasando se acerca a Cristo. Aquí se ve claramente de un instrumento que aparentemente era débil. Vamos a leer otro texto en Daniel 3:17. En Daniel 3:17, ¿se acuerdan de los tres amigos de Daniel que son arrojados al horno de fuego? Ella dice, he aquí, le dicen ellos al rey: he aquí nuestro Dios a quien servimos,
Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Dios, nos librará. Seguridad, seguridad. Oremos, porque cuando a veces hay algún hermano que me dice, mira, bueno, pastor, hemos hecho todo lo que está humanamente posible, lo único que falta es orar. ¿Cómo es eso? Lo primero es Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es primero? Dios no hizo todo, falta la más orar. Es una vergüenza, una blasfemia totalmente. Entonces, aquí le dicen los amigos de Daniel, Dios nos puede librar del horno de fuego. Así fue. Así fue. Ni siquiera cuando lo sacaron olía a humo. No había ni un pelo chamusqueado, ni nada. Increíble. Y habían puesto el horno de fuego 7 veces más caliente. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 11, 33 y 34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe, por fe. Fe es la confianza que Dios va a pelear por nosotros. Fe es la confianza de que Él va a actuar. Esta niña hebrea, esta muchacha hebrea, el Señor, por medio de los profetas, te va a sanar. Y mira que habló con tal convicción la muchacha, que movió a Naamán a pedirle permiso al rey. Vamos a retornar al texto donde estábamos. Dice, entrando Naamán a su señor, o sea, al rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Israel, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos. Miren la fortuna, está llevando una cantidad fuerte económica. Dice que lleva 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Si ese profeta me sana, toda esta fortuna le voy a dar. Y sigamos leyendo. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, o sea, el general Naamán, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria le manda la carta al rey de Israel para que sane. ¿Quién sana la lepra? La lepra es incurable. La lepra es degenerativa. La lepra no tiene regreso, ni siquiera puedes detenerla. La lepra es tipo el pecado, que solamente Cristo lo puede limpiar. Entonces, cuando el rey de Siria recibe esto, luego que el rey de Siria leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Puedo yo? ¿Soy yo? Esa es una trampa para invadirnos. Para que este envíe a mí a que sane el hombre de su lepra. Considerad ahora y veo cómo busca ocasión contra mí. Él pensaba que era una trampa, porque ¿cómo el rey puede sanar una lepra? Es incurable, solo Dios. Por eso que cuando todas las sanidades que hizo Cristo, una estaba en la sanidad de la lepra. La lepra, el único que tiene poder para sanar la enfermedad imposible es el Señor. Es el Señor. Entonces, vemos aquí que el rey está en una encerrona. Él consideraba que esta carta era una trampa, porque él no era Dios para sanar la lepra. Pero ahora viene la segunda parte. Dios expresa su poder en la sencillez de sus instrucciones. El Evangelio de Cristo es bien sencillo. Dice el Evangelio, ¿qué significa? El Evangelio es poder de Dios para la salvación. ¿Cómo viene la salvación? Si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por ti y que resucitó al tercer día y que Él lo hizo para el perdón de pecados, y tú lo crees de corazón, serás salvo.
Y algunos dirán, pero ¿es tan sencillo eso? ¿Que tú eres salvo por creer en el Evangelio? Sí. Y ahora vas a ver que va a haber gente. Aquí en la iglesia tengo un hermano que es líder de evangelismo. Y yo le compartí de Cristo a él. Y cuando yo le compartí de Cristo a él, él me decía a mí, pero no puede ser que yo sea salvo así pues. Soy salvo porque recibí al Señor. Sí. Somos salvos por creer en el Salvador. Y Dios nos da su espíritu para tener una vida cambiada. Porque de modo que seguro está escrito, nueva criatura de las cosas viejas pasaron. Esa obra que hace Dios es Dios en nosotros. Pero recibimos la salvación por creer en el Evangelio. Pero me decía el hermano, era mi hermano Sergio, y estaba resbaloso. Y no le encontraba que no puede ser tan sencillo salvarse. Digo que es que aquí no te salvas tú, Dios te salva a ti. Nadie se autosalva. Porque si alguien se pudiera autosalvar, entonces Cristo no necesitaba morir por nosotros. Pero lo digo porque las instrucciones que le da Eliseo a Naamán son tan sencillas que el hombre se puso bravo. Se puso bravo y no puede ser que eso sea así. Pero vamos a ver el texto. Dice el verso 8 en adelante: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Siria había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, porque ya el rey de Israel dice, esto nos van a invadir, porque nadie puede curar la lepra. Dice, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí, venga ese Naamán a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Esta es la ocasión para manifestar la gloria de Dios. Y por mucha gente arrogante que se creen dueños de la vida, que todo sale bien, que no tienen ningún tropiezo y hablan con petulancia, hasta que trácate, viene un golpe de la vida que los humilla, porque todo exaltado será humillado. Y ahí es donde miran al cielo, miran al cielo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, vino todo aquel destacamento de soldados y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera salió personalmente Eliseo, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Lávate 7 veces en el Jordán. ¿Usted sabe del Jordán? Ahí yo conocí el Jordán. Medio chiquito. No es la gran cosa. Por eso él decía, dijo más adelante, dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el nuevo, o sea, saldrá el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Este es un riachuelo al lado del gran río, el gran río de Siria. No son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, porque no quería seguir las instrucciones. Una cosa importante en la vida de fe, ustedes lo saben bien cuál es: seguir los mandamientos de Dios. Porque mandamiento, ¿qué significa? Que Dios manda, no sugiere, manda. Y el creyente no pone en duda lo que Dios dice. Si lo pusiera en duda y no obedece lo que Dios ordena, entonces no me llamen Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Entonces, aquí el profeta le dice, zambúllete 7 veces. Ese número 7 es perfección, ¿no? Y la sencillez. Yo les decía que las instrucciones eran sencillas. Zambúllete 7 veces en el río Jordán. 1, 2, 3, 4 y me salvan. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cómo dice el Evangelio en Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A ver, hay lo que se llama el 911. ¿Cuál es el 911? Llamada de emergencia. Es 911. Acá es 10-9. Ahí está la emergencia de salvación. El 10-9, ¿cuál es? Que si confiesas con tu boca que Jesús murió por ti en la cruz, que resucitó al tercer día, lo confiesas con la boca y lo crees con el corazón. Porque también acuérdense ustedes que nosotros venimos de un contexto de una religión repetitiva de oraciones y plegarias de memoria, que a veces estamos hablando y ni siquiera estamos creyendo lo que estamos diciendo. Aquí dice, confiésalo con la boca y lo crees con el corazón. Cuando yo me casé, en ese tiempo no era creyente, el cura me pregunta, ¿tú aceptas a esta mujer por esposa? Y yo dije, sí, ya han pasado 44 años. Entonces, porque las palabras comprometen, ¿verdad? Y los hombres las toman en serio. El juez también lo afirmó, la declaración la puso como correcta. Él dijo que sí. Y esa oración, esa palabra, me ligó a la mujer. Bueno, cuando nosotros confesamos con la boca que Jesús es el Señor y lo creemos en el corazón, ¿serás qué? Salvo. Salvo. ¿Y qué es salvo? ¿Qué es salvo? Salvo es que se va a salvar o que se salvará en el futuro. ¿Salvo qué es? El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué tiene? Presente, futuro, pasado, ¿qué es? Presente. Entonces, pero aún creyentes no creen que Dios salva. Y es que no puede ser. No puede ser que sea tan fácil. Esto es como una licencia para pecar. Porque si yo me salvo, entonces, si algo siempre salvo, entonces yo voy a pecar. ¿Y quién te dijo que eso es así? Porque eso sería volver a la esclavitud. Volver al perro volviendo al vómito. Si Dios me rescata de una balsa que se está hundiendo en alta mar y Él me sube a un transatlántico, yo anhelo volver a la barca, a la balsa que se está hundiendo. No, es estúpido, ¿verdad? Porque dice que nadie quiere volver atrás. Yo no vuelvo atrás. Ahora, va a haber hermanos que van hasta, eso no quita que haya crecimiento espiritual, que veamos de bebé, el bebé siempre es inmaduro, tiene que crecer, tiene que tomar leche, después come carne, va caminando, va madurando. Es así. Pero entonces, Naamán, 7 veces en el Jordán, con tantos ríos buenos que tenemos nosotros, ¿no? Sigue instrucciones. Sigue las instrucciones. Si confesaras con tu boca, ¿qué dice también Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué es? No dice Dios, dice que dado, o sea, un regalo permanente. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, fe en ese Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí están las instrucciones. ¿Crees o no crees? El que cree tiene vida eterna, el que no cree no tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero es que no puede ser tan sencillo. Y te verá la discusión que yo tuve con mi hermano Sergio por esa zona. Y ahora el hombre es evangelista. Ahora el hombre evangeliza y está bautizando en la cárcel y todo. Y digo, y ahora la va a predicar. Y él sabe porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, otro texto dice en Juan 20:31. Pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que vida eterna, vida en su nombre. ¿Dónde está la vida? En el nombre de Cristo Jesús. Bien, entonces el Señor es la vida, yo soy el camino, la verdad es la vida. Ahora Naamán rechazaba las instrucciones, pero qué bueno que los asistentes de Naamán le dijeron, oye, pero vamos a ver la parte que sigue. Y se tomó también, bueno, ya vi esta parte, ¿dónde estoy? Sí, 13, correcto. Vamos al 13.
Mas sus criados, o sea, los criados de Naamán, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, mira cómo le dice al general: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, él no te mandó a hacer una penitencia, subir una montaña o ponerte clavos en los zapatos, ¿no lo harías? ¿No lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio, como esta niña que está allí, limpiecita, la piel de un niño, más dulce que hay. Y dice que quedó limpiecito. Solamente el poder de Dios puede hacer eso, ¿sí? El poder de Dios puede hacer eso. Y hablando de los leprosos, quiero que veamos el caso de los 10 leprosos. Cuando el Señor en Lucas 17, 12 al 19. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos porque no se podían acercar, porque ellos eran inmundos. Por eso tenían que ellos gritaban: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que no se acerque nadie, ¡inmundo! Pero ellos sí sabían que Cristo los podía sanar. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dios es misericordioso. ¿Qué le pedimos nosotros cuando oramos? Misericordia. Porque Dios no es deudor de nadie. Ah, no, diría Rosario: Señor, ¿me la debes? No, yo no te debo nada. Yo te hago el favor porque soy misericordioso, no porque tú te lo merezcas. Uno siempre invoca a Cristo como misericordioso, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Estaba aplicando la ley de Moisés, que había que mostrarse. Pero uno se muestra al sacerdote cuando es limpio. Así que ellos van leprosos caminando hacia los sacerdotes, y en ese caminar se limpia, lo limpia el Señor. Dice, entonces uno de ellos, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. La lepra es incurable. 10 leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ni siquiera era judío, era un samaritano, que para los judíos el samaritano era un animal, que no había ni que saludarlo. Se postró. Ahora, ¿qué te indica eso, hermano? De cada 10 personas, 9 son ingratas. Que tú no te pongas a hacer: oye, esa persona yo le he hecho tantos favores, y ni siquiera el gran lamento del ingrato, ¿no? Olvídate de eso. Si a Cristo sanó a 10 leprosos, enfermedad incurable, que quedaron limpiecitos, y uno vino a dar las gracias. Por eso que cuando oramos, que dice la Escritura, que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, siempre agradecido. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud. Solamente uno vino a dar las gracias. Y dice, y Cristo, mira lo que dice, respondiendo a Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? La gente se olvida. Ay, Señor, si tú me sanas a mí, si tú me haces esto, yo voy a hacer, yo te voy a servir, y tú vas a ver. Eso es una simple, eso es una impenitencia evangélica, ¿no? Puro cuento. Dios hace milagros, por eso que los milagros no es que garantizan la consagración de un creyente, porque Dios siempre hace milagros, pero están dentro de los 9 leprosos que no son agradecidos. Se les olvida. Los favores se olvidan como los paraguas, hermano. Olvídate. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Entonces Cristo sanó a los leprosos. El rey decía, Eliseo, miren, Eliseo hizo el milagro de la sanidad de la mano. Dios se valió de Eliseo. Pero Cristo sanó a 10 de un tiro, aparte de otros leprosos que hubo en el camino. Y volviendo, no sé si terminamos, sí. El 15. Bien. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. El general más valeroso del rey de Siria estaba dándole gloria al Dios vivo, y la lepra fue la forma en que Dios se glorificó en este hombre. ¿Qué indica eso? Que nosotros siempre vamos a encontrar en el camino. ¿Quiénes son los que llegan a Cristo? Los que están en el suelo, hermano. ¿Quiénes son los que quieren recibir a Cristo? Una muchachita bonita, con platita en la cartera, que tiene buen trabajo, no quiere saber de Dios. Tiene que estar problema. Un muchacho, un hombre que ha perdido el trabajo, una situación de un hijo drogadicto, situaciones duras que nos acercan a Dios. Pero gloria a Dios por la lepra de cada uno, que nos acerca a Dios. Te ruego que recibas ahora, que recibas algún presente de tu siervo. Recuerden que él viene con todo un respaldo económico. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Porque las cosas, las dádivas de Dios son en gracia, no se venden. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él dijo, pero él no quiso. Porque el creyente nunca hace nada por avaricia. Veamos al respecto. Ahora vamos a la parte final. El versículo, el ministerio del Señor es por gracia, no es por ganancia deshonesta. Vamos al versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, mira lo que está diciendo Naamán, no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses. Hubo una conversión de corazón en este hombre. ¿Sino a qué? A Jehová. Ya dejamos atrás la idolatría. Y entonces él pide un perdón, ¿no? Y esto me puso a analizar, pero quizás no voy a exteriorizar mis ideas con relación a este texto. Me quedé pensando algo. En estos perdones Jehová a tu siervo le está pidiendo un perdón al profeta diciendo que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón, o sea, la divinidad de los sirios, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, porque era el hombre de más confianza el rey, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Esto es interesante, pero no voy a quedar callado por lo que iba a decir, porque puede ser que ustedes no entiendan lo que iba a decir. No lo voy a decir. En cuanto a misiones, a veces, o quizás lo digo, a veces compartimos la fe a alguien y queremos que ya él rompa con todo su patrón. Y en Oriente, eso puede significar pena de muerte para esa persona. Y él dice, bueno, yo estoy aquí porque es mi rey, porque tengo que apoyar, pero que me perdone. Pero mi corazón está con el Dios mío. ¿Qué nos hace ser radicales para decir a la persona, rompe con todo un tiro? Hay que ser sabio, hay que ser prudente, ¿verdad? Eso es lo que quería decir. Y él le dijo, el profeta le dijo, ven paz, o sea, tranquilo. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, y aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán,
no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Siempre. ¿Cuál es el peor de los pecados, hermano? ¿Cuál es la raíz de todos los males? ¿Cuál es? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Cristo tenía 12. Uno lo negó 3 veces y el otro era ladrón. Levantaban la ofrenda y él tomaba de la bolsa Judas. Ladrón. Y fue el traidor, porque le puso precio a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesse es un ejemplo del pecado de idolatría. Y vamos a la última parte, versículo 21, ¿no? Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Pero ¿cómo es esto? Está corriendo. Va todo bien. Se bajó del carro y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte, mira, que el pecado de la avaricia te lleva a la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Y aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. O sea, no solamente los vestidos, sino talentos. Dice 2 talentos y 2 vestidos nuevos. Perdón, dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y a todos los talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados. Mire, si eso era bastante tamaño y peso, que necesitó 2 criados para llevarlo. Y a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto para esconder el botín, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. ¿A quién le recuerda eso? Acá, ¿te acuerdas cuando la muralla de Jericó, que él tomó del anatema, que el Señor le dijo que no tomaras nada del enemigo, y lo escondió? El pecado de la avaricia es la raíz de todos los males. Y por ese pecado de la avaricia, muchos han sido traspasados por dolores. Hermano, no pierdas por el dinero es la raíz de todos los males. Sigamos leyendo la parte final. Pero voy a resaltar 2 textos con relación al pecado de la avaricia. En Juan 12, 4 al 6, con relación a Judas. Usted no ve que ningún creyente, gloria a Dios, se le ha puesto a algún hijo Judas. Tendría que ser un ignorante bíblico, ¿no? Dice: y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue? ¿Se acuerdan? Por el asunto del perfume de nardo puro, que estaba de generación, desde la bisabuela, pasaba la abuela, pasaba la hija, pasaba la nieta, era valiosísimo. Entonces ella derramó el perfume, quebró el vaso de alabastro, que era el envase donde estaba el perfume, carísimo también, lo quebró y lo derrama en el cuerpo de Cristo. Y Judas dice: ¡qué barbaridad! Hubieran sido por lo menos 300 denarios que hubieran servido para atender a los pobres. Siempre el discurso de los pobres, ¿saben? O sea, hay que pensar en los pobres, pero hay tantos Judas que no usan a los pobres de discurso nada más. ¿Y qué pasó? Cuando él tuvo tal enojo por haber perdido esa rebusca, que se fue de los sacerdotes y enseguida le puso precio a la cabeza de Cristo. ¿Cuánto me dan para que lo entregue? Del enojo de haber perdido esa rebusca. Vamos a leerlo. Dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, según el cálculo de Judas, y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? Sustraía de lo que se echaba en ella. Dice, hablando de personas ilustradas, el más ilustrado y el más educado era Judas. Era contador, el otro era pescador. Y
y tenía el pecado de la avaricia. Otro pecado descarado que había en Jerusalén, ¿cuál era? Que habían convertido el templo de Jerusalén en cueva de ladrones. Vamos a leer ese texto, Mateo 21, 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Cómo era posible que el templo de Jerusalén se convirtió en una casa de mercado? Y Cristo volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrón. Siempre hay una cercanía en que el ministerio del Señor se puede convertir en una cueva de ladrones, en mercadear con las almas. Eso puede pasar. O sea que yo años atrás cometí un error en mi vida ministerial. Yo tenía muchos extranjeros aquí. Entonces me decía: pastor, ¿usted cree que yo pueda vender aquí mis pastelitos, mis empanaditas? No. Bien, pues son sus hermanos, y cuando yo di el go para que lo hicieran, se me formó un mercado persa de abajo, y esa empanada dulce, y la gente no subía ni al culto, estaba comprando y tomando café con chiquita, hermano. Y hermano, no lo voy a echar a patada de la iglesia, pero se suspende este mercado, se suspende porque esto no es el Señor, está en una casa de oración. Y el Señor provee para sus hijos. Así que, pero hay una línea muy delgada en que la iglesia de Cristo puede haber un pecado de avaricia en cada uno de nosotros. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de amar a las almas y no de mercadear con las almas. Servir a la gente en vez de servirse de la gente. Entonces, ahí está el caso de Jesse. Jesse, oye, pero este sirio vino con toda esta fortuna, no puede ser. No puede ser. Entonces la parte final dice: y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Jesse? ¿A Dios le podemos mentir? Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. En ninguna parte. Dice: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ah, sí. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de mercadear con las cosas de Dios. Nosotros vamos a mercadear con los poderes de salvación. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Y es verdad, si nosotros predicamos la liberación de las almas del cautiverio del pecado y nos aprovechamos de esas almas, se nos va a pegar la lepra a nosotros. Así que Dios nos libre de eso. Y termino entonces con una aplicación. Hermano, imita la fe de la israelita esclava. Esa muchacha no era vengativa. Perdió papá, perdió mamá, perdió el pueblo, perdió su tierra, su parentela, a venir a ser esclava en el extranjero. Ella no decidió: muerte con esa lepra, que te mate Dios, que te parta un rayo. A veces hay creyentes que dicen: yo espero en Dios, yo espero en Dios, yo espero la justicia de Dios. Yo la mente, si Dios le pusiera 20, como diciendo que se le caiga el avión, que se caiga, que se choque, que se mate. Eso es brujería, hermano. ¿Sabes cuál es la venganza del Señor? ¿Sabes cuál es la venganza del Señor? Que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Lo dice o no? Eso es lo más, la venganza mejor. Que el enemigo que te trató mal toda la vida, Dios te lo pone aquí. Y tú no pagas mal por mal, sino bien. A mí me pasó eso. Siendo un jovencito,
Era un asunto que tenía que ver con cheque y había un cheque que era falsificado, y se le coló al cajero, se le coló al auditor, se le coló, y yo era el último eslabón que tenía que archivar el cheque. Y dice, de salir de vacaciones feliz, porque eso era una esclavitud ese trabajo. Cuando regresé, tú estás botado, tú puedes pagar este cheque, 3,000 y pico dólares. No, bueno, ¿qué se te pasó? Y yo no, recoge tu cosa y vete. Yo fui así triste y se acerca un compañero, no te vas para ningún lado, Fernando, háblate con el de más arriba, dale, que ya ha votado como así. El tipo estaba medio fuera de control, el jefe. Y fui a hablar con el hombre y dijo, no, regresa. ¿Y qué le digo mañana? Dile que yo te reintegré. Y fue así mismo fue. Pasaron como 20 y pico de años, ¿no? Yo soy abogado. Y viene el hombre a pedirme un favor al mismo ese que me votó. Tú estás bueno cuando tú me votaste a mí. Digo, no, Fernando, yo nunca te he votado a ti, no. Pero mentira, yo creo en Cristo Jesús, ¿viste? Mira, te tengo aquí, ¿ves? Perdón, Cristo te ama, ¿viste? Cristo te ama. Y uno nunca puede pagar mal por mal. Porque Dios, ¿sabe cuál es la venganza de Dios? Que vas a ayudar a tu propio enemigo. Eso va a ser así. ¿Usted no lo cree? Dice, mira la venganza. ¿Y cuál es la venganza? ¿Cuál es la venganza? El Señor nos va a poner al propio que nos ha tratado mal. Por eso uno tiene que orar por los enemigos, dice la Escritura. Porque el Señor es el que endereza las cosas. Hermano mío, lo otro, aparte de que la hebrea no pagó mal por mal, el Evangelio de Dios es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio es claro, es sencillo, es directo. El Evangelio no tiene adornos. Cuando uno le quiere endulzar algo, mira, para aparentar que el Evangelio es algo interesante, inteligente, comenzamos a adornar, dilo como es. Cristo murió en la cruz por tus pecados, tómalo o déjalo. Es así. Para los que creen, es poder de salvación. Para los que no creen, es condenación. Punto. Entonces, recordar siempre que podemos ser siervos de Dios como Jesse, con el corazón puesto en la bolsa, como Judas, que Dios libre Dios de la tentación de enriquecernos con los negocios de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te pido, Padre, que te damos sobrio en todo, Padre mío, te lo ruego en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que nunca nos venguemos, al contrario, si tu enemigo te necesita, puedes practicar misericordia con él como Dios, que es misericordioso. Así como esta hebrea que recomendó a su amo a que fuera del profeta. Te pido también que no seamos como Jesse, enfocados en la plata, enfocados en un aprovechamiento, enfocados en el oportunismo, en la ventaja. Y que cuando prediquemos el Evangelio, digámoslo como es el Evangelio. Que si la gente piensa que es absurdo meterse 7 veces en zambullirse en el río Jordán, es asunto de ellos. Nosotros debemos predicar el Evangelio tal cual es. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios que abarcamos. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios es hermosa, ¿viste? Bellísima, lo más lindo que hay. Vamos a ponernos de pie. Mira, ¿por qué no cantamos de nuevo? Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. ¿Oíste? Porque Cristo adelante.